Les comento que vamos a estar teniendo otros eventos, por lo cual es muy importante para nosotros leer sus comentarios. Si hay algún tema que les interese, que les gustaría que se abordara en otra emisión, con mucho gusto estaremos recibiendo todas sus inquietudes. Recuerden que estos contenidos son para ustedes. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a continuar con el evento del día de hoy y vamos a escuchar unas palabras de bienvenida a cargo del doctor Alfonso de la Rosa. Él es director del Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología Forestal, El Tormento. Nos va a platicar un poco sobre el tema del día de hoy. Muy buenos días, doctor Alfonso. Hola, muy buenos días a todos ustedes. Tengo el gusto de presentar al doctor Samuel Levi Thatcher. Yo quisiera compartirles que el doctor se ha integrado desde su inicio de su actividad profesional a la restauración de ecosistemas en México. A pesar de que la parte científica pues la inició el maestro Efraín Hernández Xolocotzin, él posteriormente se integró a trabajar con ese grupo. Las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas mayas fue uno de los enfoques que tomó con mucha dedicación el doctor. En esas épocas iniciales colaboraba con el doctor Efraín Luis y algunos otros compañeros del colegio de posgraduados, grupos grandes también del área de suelos y del área de estadística. Durante su trabajo, el doctor Samuel mantuvo contacto con otros académicos del Colegio de Posgraduados, como el doctor Martín Alfonso Mendoza Briceño, y un sinnúmero de académicos de otras instituciones. Lo que vamos a ver ahora con el doctor es el resultado de un trabajo bastante dedicado del doctor, y yo quisiera que le pusiéramos la atención, tomáramos notas y hacer las preguntas del caso, porque va a ser muy importante lo que vamos a comentar durante su plática con él, y es bueno tener un intercambio mediante estos sistemas de comunicación con los que contamos actualmente. Pues sin más por el momento, pues yo cedo la palabra a nuestro compañero, el ingeniero Luis Arturo Aceves, para que pues nos comente. Él va a ser nuestro moderador y nos comente cómo va a estar la dinámica de esta reunión. Bienvenidos a todos y un abrazo fuerte. Muchas gracias, doctor Alfonso. Así es, como lo comentaba, nuestro moderador del día de hoy será el ingeniero Luis Antonio Aceves. Él es subgerente de Silvicultura y Manejo Forestal aquí en la Comisión Nacional Forestal. Entonces le damos la bienvenida y vamos a escucharlo. Buenos días, ingeniero Luis Antonio. Buenos días a todas y todos. Pues primeramente para agradecer la participación del doctor Samuel en este webinar, en el cual nos va a presentar un tema muy importante, que es el manejo de acahuales. Es un tema importante porque hoy en día reviste gran importancia el cómo vamos a hacer las acciones de conservación, de restauración, de manejo, de aprovechamiento de los recursos forestales, maderables y no maderables en estos ecosistemas. Me voy a permitir dar a conocer a ustedes una pequeña semblanza de su currículum. El doctor Samuel Levi es un científico mexicano, agrónomo de profesión, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, doctor en botánica por el Colegio de Posgraduados, es investigador del Departamento de Conservación de la Biodiversidad en el Colegio de la Frontera Sur, Ecosur. Su investigación se orienta hacia el rescate del conocimiento ecológico tradicional y su aplicación para la rehabilitación y restauración de áreas agropecuarias degradadas y conservación de la selva, así como el aprovechamiento de especies nativas de interés económico. En 2015 fue galardonado con el premio internacional más importante a nivel mundial en su tipo, el Full Circle Award, que otorga la Sociedad de Restauración Ecológica, SER, por sus siglas en inglés. El doctor Samuel Levi cuenta con 35 años de experiencia y ha trabajado
por grupos campesinos mayas en el sureste mexicano. Bienvenido, doctor Samuel, y le cedo la palabra. Gracias, Luis. La presentación tiene este nombre, Fomento de las Reservas Forestales Comunitarias Mayas, como una estrategia de conservación y conectividad biológica en la península de Yucatán. Este trabajo lo hemos desarrollado, bueno, por un lado, gracias al apoyo del Colegio de la Frontera Sur, así como de la Reserva de la Biosfera de Calakmul. Mas, sin embargo, el principal sustento del proyecto desde hace ya más de 6 años ha sido por parte de Fish and Wildlife Service del Departamento de Estados Unidos, y ha sido Amanda González, la responsable de México y el Caribe, quien ha apostado a este proyecto. El trabajo que he llevado a cabo ha sido, como bien dice Alfonso, a partir de estar en hombros de gigantes tal cual. Me refiero a Efraín Hernández Xolocotzin. Yo tuve la oportunidad de vivir con él, de ser su asistente durante los últimos 10 años de su vida, y bueno, fue quien me ayudó a poder entender el sentido o la importancia del conocimiento tradicional para llevar a cabo las cuestiones de manejo y conservación. También Rogelio Aguirre Rivera, un estudiante del maestro Hernández y ahorita es director del Instituto de Investigaciones de Zonas Áridas en San Luis Potosí. Sin duda es quien ha sido para mí vital para poder entender la parte de manejo desde la perspectiva del paisaje, y bueno, termino con Mario González Espinosa, quien fue mi profesor de ecología, y con él conocí por primera vez la importancia de los acahuales dentro de los sistemas de producción agrícola. Bueno, como les iba comentando, la península de Yucatán es una vasta extensión de bosque tropical caducifolio. No es la más diversa del país, pero es muy importante. Basta decir que sean 2.100 especies de plántulas vasculares que contienen una gran proporción de especies endémicas. Me pareció conveniente comenzar con el fundamento para el manejo de los acahuales en la península de Yucatán. Tal vez ustedes no estén muy al tanto de lo que sucede allá, pero les adelanto que lo que allá sucede es un milagro. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en varias reservas, en varias selvas, del país, hasta la selva lacandona, y bueno, la de la península de Yucatán es una condición bastante sui generis, dada la adaptación que presenta la vegetación de propagarse vegetativamente. Esta adaptación, antes de la agricultura, cuando ya existían estas selvas, pues fue favorecida por 3 factores importantes, que es la presencia del fuego, la existencia de suelos delgados y también un clima seco. Estos 3 componentes favorecieron la predominancia de esta adaptación en la vegetación leñosa. Y bueno, cuando llegó la agricultura, o cuando se empezó a cultivar la península de Yucatán bajo el sistema de Rosatom y quema, pues esta adaptación también fue difundida en una superficie superior gracias al uso de esta técnica para el aprovechamiento agrícola de las selvas. Bueno, los fundamentos consisten en estos puntos fundamentos para el manejo de acahuales, en estos aspectos ecológicos que me parecen muy, muy importantes, y por eso se los comparto.
Bueno, de entrada, el asumir que existen especies distintas en cuanto a sus patrones y formas de crecimiento es fundamental. Estoy hablando de sinucias o grupos sucesionales, actualmente les llaman grupos funcionales. Y bueno, desde la época de Clemens ya se les hablaba o hablaban de las pioneras, de las especies tardías, las especies intermedias, todas estas presentándose a lo largo de un gradiente sucesional, un gradiente del tiempo. Bueno, en esta parte les quiero comentar que lo interesante es de que un alto porcentaje de estas especies leñosas se propagan vegetativamente, o sea, a partir de tocones. En las fotografías de abajo pueden ver los tocones a partir de la corona de la raíz, o los tums, que son chupones que se presentan en los tallos cortados. Esta forma de crecimiento permite que en las fases iniciales e intermedias de la sucesión veamos patrones simpódicos de árboles, de origen son monopódicos, o sea, tienen un solo fuste, pero su adaptación al principio hace que parezcan arbustos, que realmente son árboles. ¿Y por qué son árboles? Porque cuando el árbol se deja crecer 20, 30 años, lo que sucede es que presenta un solo fuste y bueno, esta diferencia es importante. De pronto, cuando hablamos de acaguales, vemos que pues, podríamos suponer que son puros arbustos, pero no, es parte del proceso de adaptarse por la propagación vegetativa. Dentro de esta historia de conocer que, bueno, no todas las especies arbóreas son de la misma clase, hay algo que nos sorprende enormemente, y es que hay especies, pues bueno, las pioneras supongo que las conocen, son las que están al principio de la sucesión, y tienen una vida corta, y las sucesionales tardías, pues son los árboles que al final crecen y que caracterizan los tipos de vegetación, según los nombró Miranda, Hernández y Rendós. Pero en medio hay una serie de especies intermedias que, pues la verdad, las han puesto como intermedias, nomás porque no, pero lo que nosotros entramos, y debido a que los árboles se presentan a partir de la propagación vegetativa, pues es que persisten en el lugar, inclusive después de que el terreno se haya quemado. Si bien recuerdan en la foto del principio de la presentación, pues se ve una milpa así, un área quemada con ceniza, con humo, y dices, híjoles, esto es un ecocidio. No lo es. Gran parte de los individuos que se cortaron y se quemaron siguen vivos y persisten a través de que son capaces de rebrotar a los 2, 3 meses después del establecimiento del cultivo. Esta persistencia da un factor, permite o genera una oportunidad para el manejo enorme que ha sido o ha pasado inadvertida, y ha confundido muchas cosas, o se ha tratado de ignorar más bien la persistencia de la propagación vegetativa, porque lo que sucede es de que los árboles no mueren, rebrotan y vuelven a crecer. Esto, por eso comencé diciéndoles que la sucesión en la península de Yucatán da como resultado un fenómeno milagroso, porque es como si le cortaran las uñas, se cortaran ustedes las uñas vuelven a crecer, y la selva vuelve a crecer también. El reemplazo florístico se da solo en las fases sucesionales tardías, y eso es también muy curioso porque se da a partir de semilla.
no quiero detenerme en estos tecnicismos, pero sí darles el fundamento ecológico por el cual estamos tratando de llevarlos al manejo de los acahuales. Pero bueno, volviendo a las especies persistentes, son especies que se presentan por propagación vegetativa y están a lo largo de la sucesión. Aquí tenemos el comportamiento del área basal de los distintos grupos funcionales, pioneras, persistentes dominantes y no dominantes y persistentes dominantes, así como especies tardías. Y como pueden ver, su área basal en las persistentes no dominantes es casi constante y decrece un poco en las fases de 50 años a más de periodo de descanso. Pero las persistentes dominantes tienen un alto crecimiento y lo mantienen, inclusive en las fases tardías, pueden ser de las especies que dominan en la vegetación tardía y caracterizan ese tipo de vegetación. Pues esto es maravilloso de tal manera de que, pues por más que se le queme, se le pise, se le siembre, se le aproveche, esta selva es muy, muy pródiga y no desaparece, persiste. Su resiliencia es enorme. Con límites. ¿Cuál es el límite? El límite es de que las destoconen. Si se destoconan estas áreas en la condición que se puede, ¿verdad? Porque pues los pedregales de la península pues no permiten que entre los tractores ni las manos de chango para sacar los tocones, pero los cancavales eso sí sucede, y cuando se destocona, entonces este milagro desaparece y empieza pues un proceso bastante lamentable, porque se entra en un vado sucesional, porque las leñosas ya no pueden volver a entrar al desarrollo de la vegetación, porque son incapaces de competir a partir de semilla con las especies pioneras que son muy densas. Otro aspecto importante para el manejo de acahuales es ver cuáles son los patrones de estos tres tipos distintos de grupos funcionales. Y bueno, lo interesante es de que, pues como era de esperarse, que la distribución de estos individuos en el terreno es agregada. Casi el 50% de estas especies se presentan de manera agregada. ¿Y por qué es importante? Porque cuando uno quiere manejar los acahuales, pues más que pensar en enriquecer con plantas de vivero, lo que estamos proponiendo aquí es que se aproveche el rebrote a partir de conocer las características de las especies que están presentes, así como sus formas de uso. Con respecto a las formas de uso, pues bueno, también tenemos datos muy buenos. Las especies leñosas que se presentan en la península se usan de alguna manera. Hay 15 distintos usos que son muy importantes. Sí, se utiliza gran parte de estas especies por los campesinos mayas yucatecos y los no mayas también. Y bueno, quisiera destacar que estos usos se refieren en algunos casos a forraje, néctar y polen, que es fundamental para la región, pero también hay la actividad como, que es muy importante y para la economía, como es para la economía de los campesinos, que es la producción de carbón. Cabe destacar que el 41% de las especies usadas son persistentes no dominantes. Entonces, bueno, esto nos da la oportunidad de que en la composición florística inicial de las leñosas las podamos encontrar porque son muy frecuentes. Bueno, este tema efectivamente es un tema que cargo y que ha sido la luz para que yo pueda trabajar de esta manera
o como lo he decidido de hacer en mi vida profesional, y es atendiendo al conocimiento tradicional, que bueno, yo parto del principio que me enseñaron, y me refiero a lo que Miranda enseñó a Hernández y luego Hernández les enseñó a sus alumnos, diciendo, bueno, la gente vive en una condición, bueno, y no es la gente, los grupos sociales, las culturas, se desarrollan en un espacio físico, el cual tienen que cuidar, porque dependen de él para su subsistencia. Este es el principio básico, subsistencia. Debe de haber dentro de las formas de manejo estrategias para su conservación, para su restauración o rehabilitación. Y bueno, esto implica que cuando uno va a una comunidad y ve solares diversos, ve gente sana, ve un contexto productivo que funciona, y además ve la presencia de relictos de vegetación madura que son abundantes, pues esto no es obra de un milagro religioso. Esto es una construcción del espacio, del paisaje intencional, a partir de una cultura que ha sabido poder tener el pastel y comérselo. O sea, ha sabido conservar a la vez que aprovecha sus recursos. Esta noción yo hago mucho hincapié porque pues si no se entiende desde esta perspectiva no podríamos esperar que en estas culturas nosotros pudiéramos rescatar algo para poder hacer nuestro trabajo en relación al manejo de los acahuales. Quiero hacer parte de historia. Yo entré en la Lacandona a principios de 1993. Fue en 1993 que entré a la Lacandona, después de venir de Yucatán, que fue en el 83, 10 años después, entré a la Lacandona. Y ahí descubrimos que en la Lacandona hay un árbol que crece en la milpa, que produce una gran cantidad de sombra y es tolerado en la milpa. Este árbol se llama chujum, en maya lacandón, es el Euchroma piramidale o la balsa, como se le reconoce en México con nombre común. No me voy a detener a describir los trabajos que hicimos con este árbol, pero están las publicaciones que ustedes pueden atender, son públicas, o yo con mucho gusto se las puedo dar. Ahorita me acabo de acordar que Elizabeth me dijo que al final de mi presentación yo pusiera mi correo electrónico y no lo puse. Perdón, Elizabeth. Perdón, lapsus, sigo. Se lo diré de voz y ya lo apuntarán. Perdón. También encontramos que este árbol tiene un papel fundamental en la recuperación del suelo. Es un árbol que crece sorprendentemente rápido y también ayuda a dos cosas. Por un lado, a que se forme una cobertura de manera inmediata en el área donde crece. Inmediata, hablo de 6 meses, y que además, por las características de su crecimiento, desprende una gran cantidad de hojas. Y estas hojas forman un mantillo. En menos de 5 años puede alcanzar los 15 centímetros. De tal manera que las semillas primeras que llegan a alcanzar este mantillo, pues difícilmente pueden tocar el suelo, y si lo tocan y crecen, o sea, germinan, el epicótilo, cuando expande las hojas cotiledonares, se expone en una condición de penumbra en donde tampoco prosperan, ¿no? Esta profunda capa de mantillo lo que logra es
que las especies intermedias y tardías con semillas de mayor peso, de mayor energía contenida, sean capaces de lograr germinar y crecer en las condiciones de penumbra inicial que presenta el árbol. Y de tal manera que funciona como una criba que impide la entrada de pioneras, favorece intermedias y tardías. Y bueno, esto es maravilloso desde el punto de vista de conservación y de restauración. Como si esto fuera poco, pues bueno, es una madera que tiene una gran cantidad de productos. Este árbol se comercializa, tiene un mercado, o lo tenía yo sé, en 2015, creo que ahorita ya ha cambiado, pero ven en incremento de $20 millones. Digo, no es el gran mercado, ¿verdad? Pero en México tengan en cuenta que no se comercia ni siquiera una astilla y es una especie nativa. Aquí pueden ver cómo a los 6 años de edad tiene esta altura. Al año puede llegar a tener 7 metros. Yo medí árboles de 10 y a los 2 años puede alcanzar o llegar cerca de su altura máxima, que es de 15 metros. Esto se presenta en una condición de milpa, de tal manera que los ensayos, ahorita contamos con la oportunidad de un proyecto que CONACYT está financiando para el aprovechamiento comercial de esta especie en la región de Palenque, así como de la parte más húmeda de la península de Yucatán al sur de los Chenes, en asociación con el proyecto de Sembrando Vida de ambos estados. Entonces, bueno, vamos a ver si esta iniciativa ojalá que prospere para que se convierta esta especie, este árbol, en una alternativa más para el aprovechamiento forestal en nuestro país. Bueno, otra forma que hemos utilizado este árbol y fue a partir de comprobar que los lacandones utilizaban el árbol para erradicar el Pteridium maquilinum. Este es un helecho heliófilo, que en donde crece el helecho no crece nada más. Como podrán ver en la fotografía de abajo, al fondo es el experimento croma y al lado estaba el helechal que estábamos tratando de combatir. Los resultados fueron asombrosos porque, como podrán darse cuenta, miren la parte izquierda de la fotografía, estaba dominada por el helecho. De hecho, ahí se ven algunos relictos del helecho puesto ahí. Y este es el testigo en donde no se sembró nada, así estaba el helechal. Pero bueno, este helechal también ya fue, creció tanto el árbol este testigo creció tanto el árbol que eliminó inclusive a los testigos. Pudimos también practicar esto en Calakmul. Estamos hablando de experiencias que empezaron desde principios de este siglo y las formalizamos con publicaciones ya hasta el 2010 empezamos a publicar esto. Y bueno, en Calakmul hemos probado otras técnicas como el hacer una brecha alrededor para impedir el paso de los rizomas y nos resultó muy interesante. Y también hemos trabajado los helechos con el uso de los frijoles de mucuna. Mucuna y la otra, ahorita viene. Son dos leguminosas que nos han resultado nos han resultado muy efectivas. A nivel del paisaje, cuando estamos hablando de técnicas tradicionales, nos referimos a dos formas de
de manejo que la hace la mayoría de las comunidades mayas de la península, y se llama los tolchés, que son estas franjas que ustedes pueden apreciar a lo largo de caminos, de apiarios, de cenotes, de milpas. Son franjas que tienen 20 metros de ancho y que la gente las permite principalmente para favorecer el tránsito en los caminos y para definir y dibujar su paisaje. Esta es otra vista del tolché desde abajo. Recuerden, son de 20 metros de ancho. Entonces, esto genera condiciones muy interesantes porque no estamos hablando de que sean condiciones que no se aprovechan. Todos los espacios mayas son aprovechados, ya sea para leña, para calmón, para extracción de plantas, inclusive para otras actividades como la construcción de casas con diámetros grandes que solo crecen en estos espacios. La otro tipo de reserva es parecido al tolché, pero a lo bestia, ¿no? O sea, es una franja de vegetación que rodea las comunidades mayas. Su nombre en maya es Calambicash, también tiene también se le nombra fundo legal. Y estamos hablando de franjas que tienen hasta 2 kilómetros de grosor. Ambas prácticas no están definidas no han sido impuestas, son espontáneas, es una decisión de la gente llevarlas a cabo. Y bueno, esta es una imagen del Google, la parte central de la península de Yucatán, y como podrán apreciar este abigarrado mosaico de fases sucesionales incipientes combinados con milpas y con potreros, pues bueno, dentro de eso están estos fundos legales. Nosotros hemos calculado que hay por lo menos 200, pero estimamos que haya todavía más, porque no tuvimos acceso a imágenes de la parte norte de la península, aunque ya en Tizimín pues difícil que existan, ya es la zona ganadera. Pero bueno, hay una publicación en donde mostramos a este tipo de reservas y de la cual hemos tomado la información para describir sus características que a continuación diré. Y antes de describirlas, bueno, también quiero comentarles que los caminos son muy importantes. Hemos visto que hay en promedio de 6 a 8 caminos importantes, grandes en las comunidades, dentro de los cuales hay tolchés. Y si consideramos toda la parte central de la península, podríamos por lo menos esperar 2.400 caminos que vienen varios kilómetros. Entonces, es una superficie que pasa inadvertida, pero que puede ser de gran utilidad para la conservación y la conectividad, como a continuación se lo describiré. Bueno, hablando de estas reservas, lo que descubrimos es que tanto los tolchés como los fondos legales están constituidos principalmente por vegetación madura. O sea, comparamos la vegetación que hay en estas reservas con la vegetación que había en los ranchos, que no están tocados, y lo que las diferenciaba era un poco el área basal, porque unas están aprovechadas y otras no, pero en términos de diversidad no existieron diferencias. Eso es muy interesante porque muestra cómo es posible que ellos tengan vegetación que sea similar no a una vegetación conservada, no, a la vegetación madura de los ranchos. En términos cuantitativos, llegamos a sumar en una muestra pequeña que eran de 15 a 20 comunidades con tolchés y fundos legales, 146 especies de árboles dentro de estas reservas, así como 3 especies de mamíferos terrestres. La cantidad de aves es superior, estamos hablando de casi 140 especies de aves, y los murciélagos, que la diversidad sí es bastante pobre
en la península, pero estos 13 murciélagos encontrados corresponden más del 80% de los murciélagos reconocidos en la región. Bueno, ¿qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer en estas reservas? Pues no se puede hacer milpa ni ganadería, tampoco se puede sacar madera para hacer hornos de carbón bueno, la cal ya es mucho más barata, por eso ya no hacen hornos de cal, pero sí se puede sacar materiales para construcción, para leña, y bueno, son lugares muy, muy solicitados, porque están además, estamos hablando alrededor de las comunidades, ¿no? Quiero mostrar cómo a nivel, a otra escala del paisaje, se presentan estas reservas, ya hablando de toda la península. Y bueno, de entrada tenemos por lo menos 15 áreas naturales protegidas en torno a la península de Yucatán. Y aquí están estas reservas que hasta ahorita hemos podido identificar. La virtud es que al presentarse en la parte intermedia, pues sirven de descanso para muchas especies voladoras, principalmente, que van de un lugar a otro, ¿no? Entonces, en esa condición o para ese grupo de especies sería de gran utilidad. Y bueno, aquí también me interesaría comentarles que, bueno, para el Tren Maya, el proyecto que se quiera, que van a, o que están tratando de impulsar, o bueno, creo que ya lo están impulsando, pues la presencia de el favorecer estas reservas al interior del tren, creo que ayudaría muchísimo a la compensación de las actividades, de los efectos que pudieran llegar a tener la presencia del Tren Maya. Lo que les he descrito hasta el momento, lo quiero construir como un modelo que, por cierto, no existe o no tenemos desde la perspectiva de conservación, o hay muy pocos. Estamos hablando los modelos de las áreas naturales protegidas, que es un modelo importado desde el siglo antepasado, 1890 y tantos es que Yellowstone se crea, y a partir de ahí se copia el modelo y es el fundamento de muchas de las áreas de la reserva de la biosfera. Pero bueno, este modelo, el que está constituido por los poblados, por la presencia de fundos legales o calambicage, su conexión con áreas con vegetación a partir de tolches, pues es un modelo que ya existe, que inclusive puede ser más viejo que el mismo Yellowstone, que lo tenemos en México, que es parte de una cultura y que ha pasado inadvertido. Nosotros como botánicos, nuestro papel es descubrir algo que ya existe, darle el crédito a los que lo hacen, porque no es un hecho, una condición, un descubrimiento científico no, es la documentación de un manejo convencional que hacen los mayas peninsulares. Y modelo que puede funcionar en otras latitudes también, porque lo interesante de este modelo es que se da en un paisaje agrícola. Eso lo hace muy interesante, porque los otros modelos se dan en condiciones, por lo menos el de reservas forestales comunitarias, en donde no hay manejo, bueno, no se permite que la gente aproveche, se excluye ese espacio del manejo de los habitantes, se mantiene a contrapelo, hay sanciones, bla, bla. Aquí hay toda una serie de normas que ellos han establecido, que ellos aceptan y que ellos promueven. Tiene miles de años. La pregunta es, ¿por qué el corredor biológico mesoamericano
o la Conavio nunca lo documentó. Bueno, y eso la verdad que ahorita es irrelevante. La cosa es que aquí está y que lo podemos utilizar. Sin embargo, no es nomás buenas noticias, que pues la verdad el ver que este tipo de estructuras funcionen y estén presentes es una excelente noticia, pero tenemos problemas con respecto a que el desarrollo de los polos de desarrollo en torno a la península de Yucatán han obligado la migración, no obligado, han favorecido la migración de los jóvenes mayas hacia las grandes ciudades y su regreso. Cuando estaban en las grandes ciudades está bien, pues de hecho se quitó mucha de la presión sobre las áreas naturales, sobre estos recursos comunitarios, porque es algo muy importante comentar que la presencia de los fondos legales y los tolchés está dada a partir de que a todos les conviene, no les conviene solo a algunos, son normas comunitarias, hay un bien común de por medio. Y cuando empieza esto del COVID, y desde antes, muchos jóvenes ya no tenían trabajo en estos polos de desarrollo, regresan a sus comunidades y empiezan a habitar los espacios, por ejemplo, del fondo legal, o los calambicaj, o dejan de tener la consideración de dejar los márgenes en los tolchés para tener la milpa más cerca del camino. En fin, hay muchas condiciones que han afectado a estas reservas. Y bueno, algo que sí me encanta, creo que es muy pertinente hacer la mención aquí, son los programas de desarrollo, en particular, por ejemplo, los de CONAFOR o los que puede promover la Semarnat o la CONAM, en donde si quisiera llevar a cabo acciones de restauración, más con las promesas que se han hecho de parte de los compromisos internacionales de México, y dices, bueno, ¿y en qué superficie voy a restaurar? Porque restaurar implica tal cual que el área le deje de pertenecer al propietario y se convierte en una condición en donde se haga una reserva biológica, o sea, no se toque, no deja de pertenecer a los propietarios, tal cual así, desde la perspectiva de restauración, desde su definición, desde ahí les hablo, ¿no? No las definiciones que cada quien inventa y le pone restauración a lo que se le pega la gana, no. Desde la definición internacional de qué es la restauración. Pero el punto yo que quería comentar es de que uno de los problemas para las cuestiones de restauración es que se den apoyos perversos en donde se den recursos, por ejemplo, para restaurar áreas que fueron degradadas, destruidas, y para aquellos que las han conservado, no haya recursos porque el programa no lo permite. Esto es un apoyo perverso. Creo que cuando se quiere, por ejemplo, si se quisiera apoyar esta cuestión de restauración de reservas forestales comunitarias mayas, debería de reconocerse las reservas que funcionan y que funcionan bien y en donde están los maestros que pueden enseñar a otros campesinos a construir y mantener sus reservas de la mejor calidad. También debemos de reconocer que los que saben son ellos, de tal manera que no debemos de normar algo que tiene miles de años normado y que funciona. Esto es difícil, yo sé, porque las instituciones están muy normadas, deben de tener planes muy estrictos para que se lleven a cabo, pero aquí esto no funciona. Yo diría que se hiciera a un lado esta situación. Y bueno, hay otra cuestión, es de que, pues al parecer en medio siglo, estas reservas se han disminuido sustantivamente y la idea es tratar de ver si la podemos llegar a favorecer.
Y por último, tenemos la presencia del manejo de residuos sólidos en las comunidades, que sus tiraderos lo hacen precisamente dentro de los tolches que están en los fondos legales o Calambicash. Esta es una situación que la hemos incorporado nosotros al proyecto para poder atender de manera global, de manera integral, los requisitos de restauración de estas reservas. Al final de cuentas, bueno, lo que proponemos es favorecer la conservación y la conectividad a partir de la conservación y favorecer la restauración de estas áreas, así como el manejo de residuos sólidos dentro de estas reservas forestales comunitarias mayas. Este es el objetivo. Y bueno, les voy a describir cómo es que estamos llevando un proyecto dentro del corredor biológico Calakmul-Siancán, en donde un grupo de entusiastas biólogos, agrónomos no hay, pero son, y ni siquiera biólogos, yo diría que son biólogas, están trabajando, bueno, también hay hombres, claro, pero principalmente son mujeres las que trabajan en este proceso que incluye 3 fases para poder actuar sobre las reservas. Entonces, estamos hablando de la ubicación y caracterización de áreas degradadas dentro de las reservas forestales comunitarias, técnicas de restauración de estas reservas, así como acciones de monitoreo de estas reservas. En las acciones de restauración tenemos en primera instancia la ubicación y la caracterización de estas reservas a partir de brigadas de gente local, gente propia de cada uno de los pueblos, en donde se hacen recorridos en todas estas condiciones donde se presentan estas reservas. Posteriormente, a partir de la información que esta gente saca, podemos construir mapas en donde se diga la condición sucesional o el estado de conservación de estas reservas. En este caso es de los tolches, en un camino ubicado en la comunidad de Xpichil, y es todo un trazo. Esto nos permite reconocer en qué condiciones es que tenemos que trabajar, de quién es el propietario y qué superficie abarca. También a partir de esto tratamos de ubicar a los propietarios de estas condiciones. Y por último, vamos a las asambleas comunitarias a platicar estos acuerdos y a ver qué tanto hay de intención e interés por parte de los pobladores de conservar o aumentar o restaurar sus reservas forestales comunitarias. En cuanto a la cuestión de restauración, tenemos experiencia experimental que nos muestra que a partir de 2 técnicas muy sencillas, que es el aclareo y el raleo, es posible facilitar el crecimiento de estos árboles. Recuerden que, como les expliqué al principio, en la descripción de los atributos ecológicos, la propagación vegetativa permite que nos saltemos la parte de producir plántula en vivero y trasplantarla, sino más bien procurar el crecimiento de muchas de las especies con una amplia variedad de usos que existen en el lugar. También el uso de las guardarrayas es un atributo importante que nos permite definir los espacios en donde se hacen estas reservas, y también nos permite proteger estas reservas de la presencia del fuego. Esta es una serie de indicaciones y procedimientos que hemos encontrado para poder trabajar con la gestión de residuos sólidos en las comunidades. Y bueno, por último, la fase de monitoreo, que consiste en tratar de ver los cambios que suceden en este proceso. Aquí tengo una serie de consideraciones para llevar a cabo el aclareo, o sea, la eliminación de individuos, en donde
bueno, a partir de la mesa que ya está servida en términos de las leñosas presentes en el espacio, podemos escoger aquellos individuos de mejor porte que tengan utilidad, también que pudieran ser raras, darle prioridad a las especies que sean raras. Al principio, cuando hemos manejado en los experimentos esta situación, la presencia de trepadoras, de bejucos y de especies pioneras con poco uso han sido un problema por lo cual hemos propuesto quitarlas. Y bueno, se proponen aclareos al principio semestrales, luego anuales, en manejos de 5 años para la producción más rápida de leña, materiales de construcción y carbón. Para la poda, aquí hay entendiendo la poda como el aclareo de estos conjuntos de rebrotes, que suponemos que al tener menos rebrotes, la planta puede invertir en pocos y hacerlos crecer de mejor manera. Hemos tenido o tenemos plantado un experimento a distintas intensidades de aclareo. Estamos en el 6º año y hemos visto aumentos sorprendentes en la biomasa dentro de los tratamientos deshiervados con respecto al testigo. Y bueno, al final de cuentas, con esta técnica lo que nos interesaría es fomentar la presencia de los fondos legales o calambicash, los cuales a su vez estén vinculados a partir de los tolchés, y dentro de estos espacios, en muchas condiciones como son los ranchos o las áreas dedicadas voluntariamente a la conservación, hay vegetación madura, la cual a su vez se puede conectar. Los desafíos son los que les dije inicialmente con respecto a el desinterés por el bien común, el cómo atender las demandas de los jóvenes y cómo tratar de recuperar este tipo de reservas a partir del interés de toda la comunidad. Bueno, por fin, ahora sí terminé. Yo espero que no los haya perdido. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Levy. Vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas, y para ello le voy a dar la palabra al ingeniero Luis Antonio Aceves, que nos va a estar apoyando con las preguntas. Ya le enviamos, me parece que tenemos 2, y vamos a esperar también a que los compañeros nos envíen nuevas preguntas. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto la vamos a recibir. Gracias. Ingeniero Luis Antonio. Gracias, Elizabeth. Bien, agradecemos la amplia exposición que el doctor Levy nos acaba de presentar. Sin duda que con muchos temas importantes y mucha información de utilidad para el manejo de los zacahuales y de las áreas de conservación. Doctor, nos están haciendo unas preguntas, me voy a permitir leerlas para ver si nos puede contestar al respecto. ¿Cómo podríamos interpretar la nueva terminología del inventario para que ahora en las cifras estadísticas ya las manejemos como vegetación secundaria y ya no como selvas? La duda que se tiene es hasta qué momento debemos dejar de manejar a los zacahuales maduros y ya considerarlos como selvas. Esta es la pregunta, doctor, si nos hace favor de comentar algo al respecto. Ese tema lo trabajamos hace como 4 años, porque efectivamente nos dimos cuenta que los diámetros permitidos o el área basal permitida para aprovechar o para entender como acahual en el trópico estaban generados, estos diámetros o estos valores estaban obtenidos de vegetación templada, de bosques. Entonces, pues
acahuales muy jóvenes ya alcanzaban esas áreas basales. De hecho, tenemos un artículo publicado en donde se precisa cuál es el área basal para diferenciar un acahual de vegetación madura y cuál es la cantidad de árboles con diámetros mayores de 25 centímetros de edad que se requieren para poder hacer esa diferencia. Este artículo fue publicado y creo que lo han tomado en consideración, por lo menos en el estado de Campeche, para cambiar esta norma. No sé qué ha pasado en el estado de Quintana Roo, pero sí es absurdo, perdón, no me lo puedo evitar, decir o normar con una estructura que proviene de datos de bosques templados para poder aprovechar una selva. Para mí eso se me hace inconcebible. Con mucho gusto les podría compartir este artículo en donde se dan los tamaños y las condiciones en donde podemos romper con este tabú, porque creo que les tiembla la mano dado a los que tienen que decidir los aprovechamientos, dado el problema de la conservación o que no se cumplan, ¿no? Gracias, doctor. Seguramente Elizabeth tendrá los datos de contacto quien hace esta pregunta, y si nos hace favor de mandarnos esta información que acaba de señalar, la podríamos compartir con la persona que nos hace la pregunta. Otra pregunta, doctor. ¿Cuál es el periodo de barbecho que se tiene determinado para esa región? Porque puede haber periodo de barbecho mínimo necesario para la producción de maíz, o periodo de barbecho mínimo necesario para restaurar o para rehabilitar. Pues ahora sí que depende. El periodo de barbecho, el tiempo de descanso que se le dé a la vegetación, depende del producto que se quiera producir después del aprovechamiento del área. Yo pensaría que para la milpa, con unos 8 o 10 años, se puede volver a cortar, tumbar y quemar y producir un buen maíz, pero cuando estamos hablando ya de carbón, de materiales de construcción, de leña para su venta comercial, por eso estamos haciendo esos experimentos para en menor periodo de barbecho lograr una mayor producción. Gracias, doctor. Nos dicen que si nos puede dar una opinión con relación al sistema de manejo silvícola peninsular. No sé si lo conozca usted, doctor. Es un sistema de manejo nuevo que se está aplicando para el aprovechamiento de selvas. Sí, lo he oído en particular ahí con los, ¿cómo se llama? Estos silvicultores de Calakmul, esta UMA que es muy grande. El Chapetes la coordina, Juan Manuel Herrera, perdón, y yo Sí. hablo del Chapetes. Juan Manuel Herrera está metido en eso. Pues es un modelo que sí me parece que está tomando en cuenta la gran capacidad de resiliencia del sistema. No sé qué tan avanzado vaya, supongo que ya está marchando, y la gran ventaja es de que nosotros podemos monitorear el efecto del aprovechamiento en muy corto tiempo. Estoy hablando de 2 o 3 años de las áreas aprovechadas, de tal manera que podemos evaluar hasta qué punto hay un empobrecimiento en la diversidad bajo el manejo que se propone. Creo que esa es la oportunidad de hacerlo, para tener un juicio no nomás teórico del programa. Habría que ver qué sucedió con los espacios después de 3 años que se aprovecharon. Sí, gracias, doctor. Bueno, aquí nos hace una pregunta otro compañero, Orlando Pacheco, y
No sé, a ver, dice, algunas comunidades del estado de Yucatán están participando en el proyecto. Creo que ha de ser algunos de los proyectos que usted esté haciendo, doctor, en ese estado. Bueno, hemos tenido la oportunidad de ser recibidos por pues alrededor de 60 poblados en donde hemos impartido talleres, hemos propuesto esto del manejo de las reservas forestales comunitarias. Y bueno, no es nada seguro, pero Fonatur nos ha comentado, hecho la oferta de poder promover este tipo de reservas dentro del circuito interior del Tren Maya, de tal manera que pues bueno, si eso sucediera, la oportunidad se abriría a un número mayor de comunidades. Cambio. Gracias, doctor. Aquí viene una pregunta que tiene que ver con las cuestiones productivas de los acahuales. Dice, ¿cómo podríamos cambiar en cierta manera a los apiarios con las mejores especies de árboles que su floración es abundante sin degradar o modificar las reservas forestales de conservación de Maya? Es un reto, pero se puede. El manejo de acahueles para la producción de néctar y polen. El asunto es que intervienen dos grupos funcionales. Por un lado, por ejemplo, el Tziltzilche. La floración del Tziltzilche es muy, muy apreciada para esto, pero también la del Tajonal y de muchas pioneras. De tal manera que no hemos tenido la oportunidad de probar para el manejo de acahuales para la producción de néctar y polen, pero yo imaginaría que tendrían que haber huecos dentro de los diseños en donde se permita pioneras como intermedias y tardías. Es un manejo bastante ecléctico, pero se me haría interesante poderlo probar. Ahorita hemos trabajado solo con leña y material y carbón y material de construcción. Muchas gracias, doctor. Son las preguntas que tenemos y bueno, no sé si tiene algún comentario adicional al respecto a la diversificación productiva dentro de los acahuales, de acuerdo a su experiencia. Actualmente se está trabajando en actualizar el marco normativo y uno de los puntos que se está trabajando es precisamente incorporar los acahuales al manejo forestal. Sí me gustaría saber de usted cómo ve la diversificación productiva de los acahuales o qué es lo que se debe de hacer. Pues, bueno, Luis, lo que me parece importante, como es recuperar lo que comentó la primera persona que preguntó, no me quedé con el nombre, perdón, pero Okay. Hay que definir qué es un acahual o vegetación secundaria. Y sí, la diferencia puede ser bastante clara hablando de términos de diversidad de área basal y de densidad. Esto está en el artículo que ya les menté anteriormente. Pero bueno, quiero hacer mención que la vegetación madura o conservada es menos diversa que los acahuales viejos. Y esto es algo que yo no sé si están conscientes ahí los conservacionistas, ¿verdad? Porque si ellos quieren conservar con mayor diversidad, pues habría que apreciar el efecto que el manejo produce al aumentar la diversidad específica dentro de un esquema como son los jupchés o acahuales de la vegetación de la península. Ok, muchas gracias. Es importante este comentario, doctor, en el sentido de que tenemos que tener muy bien definidos los parámetros para caracterizar los acahuales de las selvas y seguramente, bueno, es un punto importante
que se tiene que atender en el marco normativo. Son todas las preguntas, doctor. Le cedo la palabra a nuestra compañera Elizabeth. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Luis. Gracias a ti. Muchas gracias al ingeniero Luis Antonio Aceves y al doctor Levi Thatcher Samuel. Aquí estoy colocando precisamente su contacto. Gracias. Sí, aquí está su contacto para que si alguien tiene alguna precisión, busca algo muy en específico, lo pueda contactar sin ningún problema. Aquí está su correo, entonces le agradecemos mucho que haya estado aquí el día de hoy, que nos haya compartido todos sus conocimientos, toda su experiencia y además que nos haya apoyado con todas estas dudas que tuvo. Muchas gracias, doctor. Sabemos que es complicada a veces la conexión en los lugares en los cuales se encuentra, entonces no hay ningún problema. Al contrario, le agradecemos que haya hecho lo posible para volver a integrarse a este webinar. Y también le agradecemos al doctor Alfonso de la Rosa, director del Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología del Tormento, que haya estado con nosotros, y también al ingeniero Luis Antonio Aceves, subgerente de Silvicultura y Manejo Forestal de la CONAFOR, que nos hayan acompañado el día de hoy. Les recordamos que todo este material está grabado y quedará también en nuestro canal de YouTube, van a poder verlo más tarde, y los invitamos para el próximo jueves a que nos acompañen con el foro virtual sobre el aprovechamiento de resina en Chiapas. Va a ser a las 11 de la mañana y vamos a tener a varios invitados, 2 ponencias del ingeniero Juan Manuel Barrera y el ingeniero Juan Antonio Sandoval, y también algunos panelistas como el ingeniero René Gómez, el ingeniero José López Méndez y el ingeniero Marcelo Velázquez. Por confirmar, todavía estamos viendo si viene algún otro ponente, entonces los invitamos a que nos acompañen este jueves con este tema que es el aprovechamiento de resina en Chiapas. Muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy y nos vemos en una próxima emisión. Que tengan una excelente tarde. Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México.